representado por Silvia Niño. Dinalba Moreno. Andrés Porras. Y Marcos Rincones. Explicar el enlace covalente. Mediante la compartición de uno o más pares electrónicos entre dos átomos con el objeto de cerrar capa y conseguir así la máxima estabilidad. Reglas para obtener la estructura de Lewis. Primero, elegir el átomo central, que será generalmente el menos electronegativo, por ejemplo, el oxígeno, pero exceptuamos al hidrógeno y al flúor. Estos generalmente van a ir hacia los extremos. Segundo, alrededor del átomo central se sitúan los demás de la forma más simétrica posible. Por ejemplo, tenemos el agua. Tenemos el oxígeno, el átomo central, y los hidrógenos a sus extremos. Entonces, ya como nuestra compañera Enalba nos acabó de mencionar dos reglas básicas para empezar las estructuras de Lewis, ahora vamos a empezar con las siguientes para poder formarlas. Entonces se dividen en 5 pasos. El primero, se suman los electrones de valencia de los átomos. Un ejemplo muy sencillo serían 2 átomos de cloro. Entonces, un cloro que tiene como valencia 7 más el otro cloro que tiene como valencia 7 para que nos dé un total de 14 electrones de valencia. Después, el segundo paso es calcular el número de electrones para que todos los átomos completen el octeto electrónico, es decir, los 8 electrones en su última capa de energía. Entonces, 8 de un cloro más 8 de otro cloro para así formar 16 electrones. El paso 3. En el paso 3 calculamos los electrones que forman enlace. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con el total que nos dio en el segundo paso, que fue 16, menos la sumatoria del primer paso, que nos dio 14, para un total de 2 electrones. ¿Qué significan estos 2 electrones? Que estos 2 electrones serán los que formarán enlace. Después, en el cuarto paso, dibujamos los esquemas. Y en el quinto se distribuyen los electrones. Entonces, como sabíamos, el cloro, que tiene como valencia 7, y como hicimos en el tercer paso, ya sabíamos que 2 electrones iban a ser enlace, entonces vendrían siendo estos 2 para que así los 2 cloros puedan formar el octeto. El procedimiento para obtener las estructuras de Lewis es un método bastante fácil que nos ayuda en el caso de las moléculas complicadas. Se basa en formar enlaces covalentes a partir de electrones desapareados de cada átomo para que cada uno de ellos cierre capa. En primer paso se van a dibujar las representaciones de los elementos. En este caso tomaremos el O2. Se les indicarán sus electrones de valencia. Para el caso del oxígeno van a ser 6. Y estos dos formarán 2 enlaces covalentes que serán representados por una línea.
En la mayoría de los casos, estos elementos tienen que formar la regla del octeto. En algunos casos se va a tener que utilizar el enlace covalente coordinado o dativo. Para explicar este enlace es prácticamente que el par de electrones del enlace va a proceder de un átomo central que va a disponer de un par no enlazante que es cedido o compartido con otro elemento ligado que tiene una zona vacía. En este caso tomaremos el ion amonio de ejemplo. A partir de la formación de un enlace dativo entre el NH3 y el ion hidrógeno, en donde el amoníaco, que va a ser pues el NH3, cede un par no enlazante al hidrógeno. El nitrógeno va a ceder el par no enlazante. En este caso, la estructura de Lewis se dibujará con una flecha, indicando así que el nitrógeno está cediendo al hidrógeno el par no enlazante. Bueno, utilizando la estructura de Lewis podemos hallar el número de oxidación. Entonces, para el cálculo del número de oxidación tenemos en cuenta la siguiente fórmula, la cual nos dice que el número de oxidación es igual a electrones de valencia del átomo neutro menos electrones no enlazantes más electrones de los enlaces asignados para el átomo más electronegativo. Entonces, electrones de enlace asignados. Tenemos que tener en cuenta lo que conocemos como la electronegatividad. De cada elemento que se va a analizar en el siguiente compuesto. Entonces tenemos el ácido 2-aminoetanoico, el cual tiene una estructura de Lewis que la dibujaremos a continuación. Tenemos los siguientes elementos: el oxígeno, el nitrógeno, el carbono y por último tenemos el hidrógeno. Entonces, esta sería la diferencia de electronegatividad, siendo el oxígeno el más electronegativo, el que le sigue sería el nitrógeno, el que le sigue sería el carbono y por último tendríamos el hidrógeno en escala de electronegatividad. ¿Vale? Entonces, para hallar entonces el número de oxidación de cada uno de estos elementos, tenemos que, hallando del oxígeno por de primero, entonces tenemos que sería entonces los electrones de valencia del átomo neutro. Entonces tenemos los electrones de valencia del oxígeno, vendría siendo 6, menos los electrones no enlazantes. Entonces, ¿cuáles serían los electrones enlazantes? Tendríamos acá 1, 2, 3, 4. Entonces tendremos 4 menos el número de enlaces más el número de electrones de enlaces asignados al átomo más electronegativo. Entonces tenemos los electrones de enlace que vendrían siendo 1, 2, 3, 4. Entonces sería acá 4. Esto nos da como resultado 6 menos, acá sería más 4 más 4, tendríamos 8, dándonos un resultado de menos 2. Este menos 2 sería
la respuesta al número de oxidación.